Hola muchachas, bienvenidas a este nuestro primer contenido de Ciencias de la Tierra. Nosotros vamos a iniciar esta nueva asignatura para ustedes preguntándonos por qué debemos estudiar Ciencias de la Tierra. A veces dudamos el porqué de los contenidos, el porqué de algunas materias. En esta ocasión, en esta materia es muy bonito porque comenzamos preguntándonos por qué estudiarla y resaltando la importancia que tiene esta para las ciencias en la actualidad. Veamos entonces. Ciencias de la Tierra es una rama de las ciencias que nos permite integrar el conocimiento de diferentes ciencias, ¿ok? Y todo lo que éstas involucran, estadísticas, técnicas, formas de trabajo, laboratorios y todas esas herramientas que nos pueden aportar desde diferentes ciencias para que, bueno, Ciencias de la Tierra tiene un objetivo general o una meta a cumplir y es comprender y estudiar la naturaleza, tomando como naturaleza el planeta Tierra con todos sus elementos, ¿sí? Poder estudiarlo como un todo. Repito entonces, Ciencias de la Tierra se encarga de comprender y estudiar la naturaleza, pero estudiarla como un todo, es decir, a partir de los elementos, entender cómo funcionan para darle un mejor provecho a esos elementos, para poder utilizar mejor los recursos. Creo que el cuadrito que está aquí no se ve, pero aquí lo que dice es utilizar mejor los recursos naturales, ¿ok? En la medida en la que yo conozco mi planeta Tierra, en la medida en la que yo conozco el valor de los recursos, pues entonces puedo darles un mejor provecho sin generar tantos daños. En ese sentido, estudiando ciencias de la Tierra, tenemos que ser conscientes de que en la actualidad estamos viviendo, mejor dicho, las consecuencias de muchísimos años de desastre. ¿Desastre en qué sentido? Bueno, no desastres naturales, ¿ok? Sino los desastres que ha hecho el ser humano con la naturaleza. En estas imágenes vemos solo algunas de las cosas que ha generado el ser humano y que ha provocado daños irreversibles en nuestro planeta. Cuando tenemos un paisaje, tenemos un bosque que nuestro planeta tardó años en formar, el ser humano lo devasta, lo destruye en horas, en días, jamás vuelve a ser lo que era antes. Ni porque hagamos campañas de siembra un árbol, de cultiva tu tierra, nada de eso va a recuperar lo que antes allá había. Se pierde fauna, se pierden recursos, se pierden minerales que no van a volver a ser restituidos. Igual pasa con la tala de árboles. Por más que el ser humano trate de sembrar nuevamente, esos seres vivos que vivían o dependían de esos árboles ya no existen. Por lo tanto, va a cambiar el ecosistema y tendremos algo totalmente distinto. ¿Ok? Algo tan sencillo como abrir un camino, como abrir una caminata. Ya allí estamos dañando la tierra, estamos generando daño al suelo y esos pequeños cambios, de uno en uno, con el paso del tiempo, nos ha llevado a lo que tenemos en la actualidad. Inclusive hasta los cultivos. Yo las invito a que coloquen en Google, coloquen cultivos dañinos para el suelo. ¿Qué cultivos son dañinos para el suelo? Es verdad que cultivar daña los suelos. Les va a aparecer un montón de información interesante en la que vamos a ver cómo ciertas plantas, luego de crecer y ser cosechados sus frutos, dañan el suelo y no puede volver a ser utilizado. Y así se pierden hectáreas y hectáreas de terreno en siembras que quizás no sean tan necesarias, porque se utilizan para otros fines que no son la alimentación precisamente. Es un tema súper interesante. Otra cosa es que en la actualidad tenemos un problema, y es que, bueno, tenemos muchísimos problemas realmente desde el punto de vista de ciencias de la Tierra. Hay muchos problemas que atacar, pero la conclusión es que todo ese daño que el ser humano ha generado en algún momento en la historia, en la actualidad ya se nos está revirtiendo. Por eso coloqué esta imagen acá. Toda esa contaminación que hemos arrojado al agua se nos está devolviendo. O va a llegar un momento en el que va a ser imposible
purificar esos recursos, disculpen, antes de que lleguen a nuestras manos. Fíjense como vemos acá, la destrucción de los lagos, mares y ríos ocasiona la muerte, por supuesto, de las especies que allí habitan, y si nosotros tomamos de allí o tomábamos de esos cuerpos de agua los recursos para alimentarnos, pues entonces ya no podemos hacerlo. Y eso es un espacio que se pierde y hay que buscar nuevas alternativas de nutrición. Al igual que el agua potable, la disponibilidad de agua en algunos países ha llegado a valores alarmantes a causa de la contaminación, del cambio climático, y es precisamente en Ciencias de la Tierra donde se evalúan todos estos factores para ver si se le puede dar al menos un respiro al uso de los recursos, mejorar la calidad de extracción de recursos, impedir la contaminación, entre otros elementos. Muy bien. Ciencias de la Tierra utiliza muchas técnicas y se basa en otras ciencias. Esto es un micro resumen de lo que se utiliza en Ciencias de la Tierra. Es para darle solamente como un vistazo. En primer lugar, se utiliza la observación como método para la detección de las problemáticas. Es necesario el estudio geológico para muchísimos de los programas que se hacen, ya que utilizando la Tierra podemos conocer la historia. Estudiando la Tierra conocemos la historia de ese ecosistema y podemos predecir lo que puede suceder en el futuro. Además, la tecnología nos permite crear simuladores en computadora. ¿Para qué? Para predecir, por ejemplo, la devastación y evitarla con tiempo. También se utilizan herramientas como el microscopio, satélites para recoger información y algunas de las ciencias que podemos mencionar: química, biología, física, ingeniería en sus diferentes ramas. ¿Okay? Muy bien, ¿qué estudiamos en Ciencias de la Tierra entonces? Como vemos acá, estudiamos el planeta Tierra con todos sus elementos, con todas sus partes que la constituyen. Pero no solo eso, sino también la estudiamos desde ese elemento que nos permite interactuar con el universo. En este caso sería la atmósfera. Por supuesto, tenemos que hablar entonces de los planetas y otros cuerpos celestes que están en el universo y cómo ellos interactúan con el planeta Tierra también. No solo nos interesa la constitución de nuestro planeta, sino cómo esto permite o ha permitido la vida dentro de él. Esta imagen que vemos del lado izquierdo nos representa con puntos rojos todos los elementos que están allí rodeando el planeta Tierra que no forman parte de él. Por ejemplo, basura espacial, asteroides, miren la cantidad de elementos que están allí. Sí, dije basura espacial, pueden buscarlo en Google y les va a aparecer, y es impresionante la cantidad de aparatos que ya no sirven y que siguen orbitando alrededor del planeta Tierra. Muy bien, en este pequeño resumen entonces espero que podamos ver lo maravilloso que es esta asignatura, lo maravillosa que es, y vamos a discutir un poco. Vamos a hacer un foro en el que vamos a participar de forma individual. Vamos a responder una pregunta que está ahí. A ver. ¿Por qué es importante estudiar Ciencias de la Tierra en la actualidad? Dentro de todos los elementos que les mencioné, usted va a seleccionar uno, ¿ok? Por ejemplo, a mí me llamó la atención el estudio de satélites, ¿sí? Yo voy a buscar en internet un artículo, noticia, lo que yo quiera que me parezca interesante sobre satélites. Voy a copiar y pegar el enlace en mi redacción, lo voy a hacer de forma informal, ¿ok? Solo copio y pego el enlace y voy a decir, como se lee en el siguiente enlace, copio y lo pego. Para mí es importante estudiar Ciencias de la Tierra porque, y comienzo mi redacción. Así sencillito, facilito, ¿ok? Una tareita para empezar a calentar los motores. Espero les guste, espero disfrutemos esta materia tanto como se lo merece. Y bueno, aquí estamos, muchachas, de la mano.
Un beso para todas, se cuidan muchísimo y nos vemos en el próximo Zoom o por el próximo video, quién sabe. Chao.